Buen día, profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Javier Vivian y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre lo que son las ecuaciones de Maxwell. Tenemos que las ecuaciones de Maxwell, en este caso, como su nombre lo indica, son un conjunto de ecuaciones, en este caso cuatro, inventadas por el físico escocés James Clerk Maxwell en el año 19. Estas ecuaciones se caracterizan porque son ecuaciones diferenciales parciales, las cuales se encargan de describir por completo los fenómenos electromagnéticos. Como ya comenté, entonces son un conjunto de ecuaciones diferenciales que en conjunto con la ley de fuerza de Lorentz forman la base del electromagnetismo clásico, la óptica clásica y los circuitos eléctricos en sí. Las ecuaciones de Maxwell proporcionan un modelo matemático para tecnologías eléctricas, ópticas y de radio, como la generación de energía, los motores eléctricos, la comunicación inalámbrica, las lentes, el radar y demás cosas. La contribución de James Clerk Maxwell fue reunir estas cuatro ecuaciones a lo largo de los años a través de resultados experimentales, como por ejemplo los de la ley de Coulomb, de Gauss, de Ampère, de Faraday y demás, introduciendo conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Las ecuaciones de Maxwell son importantes porque estas permanecen invariantes con cualquier sistema de unidades, salvo pequeñas excepciones, y estas son compatibles con la relatividad espacial. Además, Maxwell descubrió que la velocidad de la luz en el vacío es una constante, lo que llevó a la hipótesis de que la luz es una forma de radiación electromagnética. La primera ecuación llamada la ley de Gauss para el campo eléctrico, nos indica que el número de líneas del campo eléctrico que salen de una carga eléctrica es proporcional a la cantidad de carga que hay en ella. Es como si las cargas eléctricas fueran fuentes de líneas de campo eléctrico. La segunda ley, que también es de Gauss, pero en este caso es el campo magnético, nos indica que existen fuentes magnéticas como las cargas eléctricas. En otras palabras, no hay polos magnéticos aislados, polos que generen campos magnéticos. Los campos magnéticos siempre se forman en bucles cerrados, como si las líneas de campo siempre regresaran a su punto de partida. La tercera ecuación, que es la ley de Faraday, explica cómo los cambios en un campo magnético pueden generar un campo eléctrico. Por ejemplo, imagina que un imán se mueve cerca de una bobina de alambre. Este movimiento generará una corriente eléctrica en la bobina. Es como si el campo magnético estuviera induciendo la electricidad, y así es como se crea el campo electromagnético. La cuarta ecuación, que en este caso es la ley de Ampère-Maxwell, relaciona la circulación de un campo magnético con la corriente eléctrica y los cambios en su campo eléctrico. Esta ecuación nos dice cómo los cambios en los campos eléctricos pueden generar otros campos magnéticos y cómo las corrientes eléctricas pueden generar también campos magnéticos. En resumen, tenemos que las ecuaciones de Maxwell nos dan una forma matemática de describir cómo interactúan, se propagan y los cambios que existen entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Son ecuaciones fundamentales para comprender la electricidad, el magnetismo y además de cómo funcionan los dispositivos, como por ejemplo los teléfonos, las computadoras y muchas otras tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria actualmente. En cuanto a su significado físico, bueno, nada, tenemos que las ecuaciones de Maxwell tienen un gran significado, debido a que estas describen de manera precisa y matemática el comportamiento que existe en los campos eléctricos y magnéticos, como ya hemos comentado. Estas establecen la base del electromagnetismo. Por ejemplo, algunas de las principales significaciones físicas que tenemos por parte de estas ecuaciones son la unificación de electricidad y magnetismo, en donde estas ecuaciones unifican los fenómenos eléctricos y magnéticos en un solo marco teórico. Estas establecen que los campos eléctricos y magnéticos están intrínsecamente relacionados y pueden transformarse el uno al otro mediante cambios en el tiempo o en el movimiento relativo a las cargas. Otra significación física puede ser la propagación de ondas electromagnéticas, ya que las ecuaciones de Maxwell predicen la existencia y propagación de ondas electromagnéticas, que son ondas de energía que se propagan a través del espacio a la velocidad de la luz. Estas ondas incluyen la luz visible, las ondas de radio, las ondas de microondas y los rayos X, por ejemplo. Tienen la capacidad de predecir y comprender las ondas electromagnéticas, ya que esto ha sido fundamental para el desarrollo de comunicaciones y la tecnología moderna como la tenemos hoy en día. Otra significación física puede ser las leyes de conservación, ya que las ecuaciones de Maxwell implican la conservación de la carga eléctrica y la variación del flujo magnético. La ley de Gauss, por ejemplo, para el campo eléctrico establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica encerrada en dicha superficie, ya que esto implica la conservación de la carga eléctrica. Además, la ley de Gauss para el campo magnético establece que el flujo magnético a través de una superficie cerrada es siempre cero, lo que implica la conservación del flujo magnético, como ya comenté. Otra significación puede ser la generación de campos magnéticos por corrientes eléctricas. Las ecuaciones de Maxwell explican cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. La ley de Ampère-Maxwell muestra cómo la corriente eléctrica y un cambio en el campo eléctrico generan un campo magnético.
Esta relación es fundamental para entender los fenómenos del electromagnetismo, la generación de los campos magnéticos por corrientes eléctricas y la inducción electromagnética. Ya por último tenemos entonces la relación que existe entre la teoría de la relatividad y el electromagnetismo. Estas ecuaciones de Maxwell fueron fundamentales para el desarrollo de esta teoría, ya que en la teoría de la relatividad generaliza las ecuaciones de Maxwell para incluir los efectos de gravedad y proporciona una descripción más precisa y completa del electromagnetismo en su contexto, pues, en el de la relatividad. Así que bueno, por este lado podemos resumir que las ecuaciones de Maxwell tienen gran significación física, ya que estas describen y explican en amplia gama diferentes fenómenos electromagnéticos desde la propagación de ondas hasta la generación de campos magnéticos por corrientes eléctricas. Estas han sido fundamentales para el desarrollo de nuestra tecnología, como ya comenté por ejemplo, en la aplicación de diferentes ondas. Vamos a hablar de las características más importantes o las más destacables de las ecuaciones de Maxwell. Y es que, por ejemplo, tienen cierta universalidad. Estas ecuaciones son aplicables a todos los fenómenos electromagnéticos que van desde la generación de campos eléctricos y magnéticos hasta la propagación de ondas electromagnéticas. Otra característica es la covariancia, ya que estas ecuaciones son covariantes bajo las transformaciones de Lorentz, lo que significa que se mantienen invariantes cuando se cambia el marco de referencia. Es decir, esto es fundamental para la teoría de la relatividad y permite que podamos describir fenómenos electromagnéticos en diferentes sistemas que se encuentran en movimiento. Estas además integran la electricidad y el magnetismo. Como ya comentamos, estas unifican campos eléctricos y magnéticos en un solo conjunto de ecuaciones. Estas ecuaciones describen cómo actúan los campos entre sí, además de las cargas eléctricas y las diferentes corrientes. Existe también relación entre los campos y cargas, que establecen una relación íntima entre los campos eléctricos y magnéticos, las fuentes que estos generan, es decir, las cargas eléctricas y las corrientes, ya que de esta manera podemos predecir y entender cómo se comportan los campos en presencia de estas fuentes. Por último tenemos la propagación de ondas electromagnéticas, otra característica de estas ecuaciones, y es que predicen la existencia y propagación de estas ondas, de tal manera, por ejemplo, como la luz. Estas ondas se desplazan a la velocidad de la luz y son fundamentales para la comunicación inalámbrica, la radiación electromagnética y muchos otros fenómenos, como ya habíamos comentado. Podemos resumir que las características de estas ecuaciones son fundamentales, ya que nos ayudan a describir, a generar y ver cómo interactúan los diferentes campos eléctricos con los campos magnéticos y ver qué tipo de aplicaciones tienen para nuestra vida cotidiana. Ahora veremos la manera en la que se escriben estas ecuaciones. Habiendo dos formas, tenemos la integral y la diferencial. Ok, como tenemos aquí, podemos apreciar lo que es la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell, que en este caso tenemos la ecuación número 1, que es la ley de Gauss de campo eléctrico. Tenemos la ecuación número 2, que es la ley de Gauss de campo magnético. Tenemos la ecuación número 3, que es la ley de Faraday para la inducción electromagnética. Y por último tenemos la ecuación número 4, que es la ley de Ampère-Maxwell para la circulación del campo magnético. Ok, de esta manera tenemos en el mismo orden lo que vienen a ser las ecuaciones de Maxwell, pero en esta ocasión de forma integral. Como ya comenté, la primera es la ley de Gauss para el campo eléctrico, la segunda es también de la ley de Gauss pero en el campo magnético, la tercera es la ley de Faraday para la inducción electromagnética y la última es la ley de Ampère-Maxwell para la circulación del campo magnético, pero como ya comenté, bueno, en forma integral. De esta manera podemos continuar entonces con lo que son los usos, aplicaciones y ejemplos, en este caso de las ecuaciones de Maxwell. Tenemos que estas ecuaciones tienen diversas aplicaciones, ejemplos y usos, en campos de la ciencia y la tecnología. Algunos ya los hemos comentado. Pero bueno, por ejemplo, tenemos que en la electrodinámica las ecuaciones de Maxwell son fundamentales en el estudio de esta rama, que es una rama de la física que se ocupa de los fenómenos electromagnéticos del movimiento. Estas ecuaciones permiten describir y predecir el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos cuando están en presencia de cargas eléctricas y corrientes en movimiento. Otra aplicación o uso es en las telecomunicaciones. Estas ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, son esenciales para el diseño y el funcionamiento de sistemas de telecomunicaciones. Por ejemplo, estas ecuaciones se utilizan para entender lo que viene a ser la propagación de ondas electromagnéticas en dispositivos como antenas, cables, fibras ópticas, y se utilizan también para desarrollar tecnologías de telefonía móvil como la transmisión de datos, la televisión y el radio también. Otra aplicación es la óptica. Estas ecuaciones de Maxwell son útiles en la teoría de óptica porque esto estudia la propagación y el comportamiento de la luz. Estas ecuaciones nos permiten entender los fenómenos ópticos como la refracción, la difracción, la interferencia, y son fundamentales para el diseño de dispositivos ópticos como lentes, espejos, prismas, fibras ópticas y demás.
En ingeniería eléctrica y electrónica, estas ecuaciones de Maxwell son utilizadas en el diseño, análisis de circuitos, permiten entender cómo los campos magnéticos interactúan con los componentes electrónicos de las tablas, por ejemplo, cómo las resistencias, capacitores o inductores trabajan entre sí, cómo se propagan las señales eléctricas en circuitos impresos o en sistemas de transmisión de energía. Y por último, en la ingeniería electromagnética, estas ecuaciones nos ayudan al diseño y análisis de dispositivos para sistemas electromagnéticos. Se utilizan para optimizar antenas, motores y generadores, además de sistemas con energía renovable, que estos mismos involucran campos magnéticos. Así que, bueno, podemos decir que estas ecuaciones nos ayudan en cierta parte a poder realizar nuestros trabajos día a día. Como ingenieros nos ayudan, nos permiten realizar, por ejemplo, trabajos en medicina y biología, ya que estas ecuaciones se utilizan para aplicar las resonancias magnéticas o las resonancias o las tomografías computarizadas, por ejemplo. Estas ecuaciones nos ayudan a hacer estos procedimientos. En general, como ya comenté, bueno, estas ecuaciones son fundamentales para el desarrollo y el estudio de muchas de estas tecnologías, como ya comenté, y de estos fenómenos electromagnéticos que se desarrollan en una amplia gama de disciplinas, de ciencias, y bueno, en la medicina también. Entonces, bueno, ya para culminar, vamos a resolver un ejercicio acerca de estas ecuaciones, un breve ejercicio acerca de estas ecuaciones, para darle fin a nuestra clase. Continuamos con el ejercicio. Que aquí tenemos, vamos a apreciar el enunciado, el cual dice que desde un campo magnético se tiene la expresión del campo magnético y el campo eléctrico, su expresión. Tenemos que comprobar si forman un campo electromagnético y, de ser así, tenemos que obtener las densidades de carga y corriente eléctrica que este genera. Ok, se trata de un campo magnético. Al tratarse de un campo magnético, se tienen que cumplir las ecuaciones de Maxwell, pues. Las ecuaciones son las siguientes. En cuanto a la condición que nos da la primera ecuación de Maxwell, tenemos que la divergencia es nula en cualquier punto del campo. Y en la segunda ley, que es la ley de Faraday, tenemos que esta ley es la que se encarga de relacionar tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Entonces, son dos condiciones las cuales tienen que cumplirse para poder llevar a cabo nuestro ejercicio. De esta manera, bueno, podemos resolverlo obteniendo la divergencia a través de cálculos con el operador Nabla, el cual es el cual consiste en derivar la primera componente del vector respecto a x, luego en y, y por último en z, para posterior a ello sumarlo. Entonces aquí podemos apreciar lo que es el desarrollo en el campo vectorial de nuestro ejercicio, en donde podemos concluir que nuestro campo solamente tiene componentes en y en k, siendo su derivada respecto a x y z iguales y de signo contrario. Como podemos ver aquí, son dos expresiones iguales y de signo contrario. Por lo que podemos determinar que la divergencia en esta ocasión es nula en todo el espacio, cumpliendo lo que nos dice la ley, pues, la primera ley de Gauss, que la divergencia tiene que ser nula. Entonces, bueno, continuamos con el ejercicio. Lo que procede es comprobar la relación que existe, o sea, en base a la segunda condición, que era la otra ley. Tenemos que comprobar la relación entre ambos campos obteniendo el rotacional del campo eléctrico, que se obtiene con el operador Nabla también. Pero realizando un producto vectorial de igual forma, usando las derivadas parciales con los componentes del vector de campo de esta manera. Después de realizar nuestro producto vectorial, como podemos apreciar aquí en la pizarra, procedemos a comprobar el campo magnético derivando nuestro resultado con un signo negativo, obteniendo de esta manera la siguiente expresión. Ok, entonces aquí tenemos la expresión dada por nuestra derivada. Podemos confirmar entonces que nuestros dos resultados son iguales, por lo que se cumplen ambas condiciones. Entonces tenemos que se trata de un campo electromagnético y de esta manera podemos obtener sus fuentes. Para calcular entonces ahora lo que viene siendo la carga eléctrica, después de haber confirmado que las condiciones se cumplen y por lo tanto podemos proceder con la operación, tenemos que hacer lo siguiente. Vemos entonces que mediante la ley de Gauss podemos obtener la divergencia del campo eléctrico, derivando nuestro primer componente respecto a x y nuestro tercer componente respecto a z. Pero en este caso tenemos que, como los componentes del campo son constantes, deducimos que nuestra divergencia es nula.
por lo que en este caso no hay densidad de carga. ¿No? Al no haber densidad de carga podemos deducir que nuestro componente es igual a cero y que el campo eléctrico ha sido inducido por el campo magnético, más no generado por cargas eléctricas. Entonces, bueno, procedemos a continuar ya para terminar con nuestro ejercicio. Para culminar entonces con nuestro ejercicio tenemos que calcular lo que es la densidad de corriente. La vamos a calcular a través de nuestra cuarta ecuación, que es la ecuación de Amperes y Maxwell, a través de nuestro producto vectorial, el cual ya fue desarrollado, como podemos apreciar aquí. Ya después de esto podemos deducir que el campo eléctrico no varía según el tiempo. El campo magnético ha sido generado únicamente por corrientes eléctricas, las cuales se obtienen calculando el rotacional de nuestro campo magnético, que bueno, como podemos ver aquí. Y ya por último, una vez desarrollada toda nuestra operación vectorial, aplicamos un despeje a nuestra cuarta ecuación, que es la ecuación de Amperes, y podemos determinar que tenemos la expresión de la densidad de corriente eléctrica en cada punto del espacio. Y a través de ella podemos resumir de esta manera que esta densidad de carga ha generado un campo eléctrico que a su vez ha generado un campo magnético que a su vez ha inducido un campo eléctrico. Entonces, bueno, nada, ya con eso damos por terminada nuestra microclase, nuestra exposición. Y bueno, espero que haya sido de su entendimiento. Muchas gracias.